Soy Druquito y hoy te hablaré sobre los síntomas de intoxicación por pesticidas. La fumigación agroindustrial sin el uso de los EPPs puede causar daños irreversibles a la salud, incluso hasta la muerte. Recuerda que no solo el personal de fumigación debe estar protegido, sino también las personas que están dirigiendo, supervisando o caminando cerca al área de labor. La intoxicación en la agricultura se produce por exposición, ingestión o inhalación de una sustancia tóxica. Los síntomas de intoxicación son los siguientes: dolor de cabeza, mareos, vómitos, vista nublada, escozor o ardor en la cara y ojos, sudoración, dolor de estómago, pupilas pequeñas, irritación de la piel, diarrea, dolor de pecho, secreción y moquera, cansancio y debilidad, dificultad para respirar, inconsciencia y desmayo. Si conoces a alguien con estos síntomas, acompáñalo al centro de salud más cercano, sin olvidar llevar la etiqueta o el frasco del producto utilizado. Y recuerda que así como yo, tú también puedes cuidar tu salud y la de los demás. Para más información, búscanos como drucker.com.pe. ¡Hasta pronto! Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva capacitación virtual que Alpactiva ha preparado especialmente para ustedes. Nos alegra mucho contar con su participación el día de hoy. Antes de comenzar, queremos recordarles algo muy importante. Les pedimos que por favor se inscriban en el enlace que encontrarán en la descripción de este video. Es fundamental que nos dejen sus datos, especialmente su correo electrónico, ya que por este medio le estaremos enviando las instrucciones necesarias para que puedan optar al certificado de participación. También les pedimos que al momento de inscribirse revisen muy bien su dirección de correo, que esté escrita correctamente, sin espacios, sin errores y de manera completa. Esto es muy importante para asegurarnos de que les llegue toda la información. El correo con las instrucciones se estará enviando a más tardar el día de mañana y estará disponible hasta el día lunes 27, en el cual podrán realizar el cuestionario para optar a su certificado de participación. Es muy importante que estén atentos a sus bandejas de correos no deseado o spam por si el mensaje se filtra a esas bandejas. Si por alguna razón no reciben el correo con la información para el certificado, pueden escribirnos sin problema a través del inbox de nuestras páginas de Facebook y con mucho gusto le ayudaremos. Además, queremos contarle que al final de esta capacitación estaremos realizando un sorteo especial para todos aquellos que nos acompañan desde Perú. Así que, por favor, no se lo pierdan. Hoy seguimos con nuestros ciclos de capacitaciones virtuales y nos complace presentarles el tema del día de hoy, el cual es acopio responsable, estrategias para la gestión de envases vacíos en el campo. Para desarrollar este tema muy importante, nos acompaña el día de hoy Jan, quien es parte del equipo Alpactiva. Él nos hablará más sobre el programa que tenemos preparado para hoy. Jan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Silvana, buenas tardes. ¿Me indica si se me ve? Sí. ¿Qué tal? Ya. Bien, buenas tardes a ti Silvana y a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para comentarles brevemente sobre el programa Alpactiva y luego pasamos a la charla, ¿ok? Me indicas por favor cuando se visualice mi pantalla. Un momento. Ok. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, oyentes.
Bien, para comentarles brevemente sobre el programa Alpactiva. El programa por registro Alpactiva tiene como objetivo capacitar, sensibilizar y difundir información sobre el manejo y uso responsable de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Esto siguiendo los lineamientos del Decreto Supremo 001-2015 del MINAGRI, del Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola. Esto tiene como finalidad generar conciencia en los usuarios sobre los riesgos e impactos del uso inadecuado de los plaguicidas. Los objetivos de este programa son, primero, desarrollar un programa enfocado al pequeño y mediano agricultor. Como segundo objetivo, tenemos minimizar los riesgos y peligros del uso de plaguicidas de uso agrícola. También se busca fomentar las buenas prácticas agrícolas y el manejo integrado de plagas a los agricultores, comerciantes de plaguicidas y asesores técnicos. Y por último, y más importante, sensibilizar al público en general sobre el impacto que tienen los envases vacíos u obsoletos en el medio ambiente y sobre la salud humana. Bien, el día de hoy tenemos a cargo esta genial y completa charla que está titulada Acopio Responsable, Estrategias para la Gestión de Envases Vacíos en el Campo, con nuestro ponente, el ingeniero Christian Kulki. Voy a hablar brevemente de nuestro ponente y le doy el pase. Bien, Christian Kulki Gaslak es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con una maestría en cambio climático, agricultura y desarrollo rural sostenible en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Cuenta también con una sólida formación técnica y científica en el manejo de sistemas agrícolas sostenibles y de múltiples especializaciones en gestión pública, fortalecimiento organizacional, educación financiera rural, producción orgánica, manejo integrado de plagas, post cosecha del café, análisis de suelo y agua, entre otros. Actualmente se desempeña el cargo de coordinador del proyecto de mejoramiento de la rentabilidad de la cadena productiva del café en las provincias de Bagua y Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas. Bien, sin más dilación, quiero darles pase al ingeniero Christian Kulki. Un momento, voy a dejar de proyectar. Ingeniero, ¿me escucha? Buenas tardes, Jan. Un gusto poder compartir esta tarde un poco de conocimiento con todos ustedes. Un placer de regresar a esta ventana que nos proporciona Alpactiva y la empresa Seragro. Gracias por la presentación y permíteme compartir mis diapositivas. ¿Me confirmas, por favor, si es que se puede visualizar? Ok, esperamos. Ujú. A ver, ¿me confirmas, por favor? Sí, ya se visualiza. ¿Puede poner en modo Sí, presentación, por sí. favor? Ok, ¿Está bien? correcto, ingeniero. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias por la invitación a la empresa Seragro y el programa por registro Proactiva, al cual le tengo mucho cariño y aprecio. Un tiempo atrás estuve con ustedes laborando, bueno, desde los inicios del programa, con un gran objetivo claro que teníamos de contribuir con el conocimiento del desarrollo de una actividad agrícola sostenible, amigable con el amigo agricultor y también con el medio ambiente. En ese sentido, hemos tratado de realizar trabajos estando en el programa por registro Alpactiva, enfocados en pequeños agricultores y también no dejando de lado lo que es la agroindustria. En esta oportunidad, desde ya una ventana diferente, vengo a compartir un poco de conocimiento acerca de la experiencia que hemos tenido en diferentes lugares que hemos trabajado en referencia a este tema de lo que son productos para la protección de cultivos y la disposición final de los envases que generan estos. El día de hoy vamos a compartir un poco de lo que es el acopio responsable de estrategias para la gestión de bases en el campo. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Luego, al final, seguramente vamos a tener una ronda de preguntas en el cual se puede conversar un poco más también acerca de los puntos tratados a lo largo de la exposición. Los envases vacíos de plaguicidas representan un riesgo ambiental y sanitario. Esto es muy claro, ya que al usar estos envases en la agricultura, en campo, si es que no se tiene una correcta disposición, genera mucha contaminación ambiental. Contaminamos suelos, ríos
y todas fuentes de agua, así como también generamos un riesgo potencial para lo que es la salud humana. Los centros de acopio reducen la contaminación y fomentan una agricultura sostenible y sustentable. Y eso es lo que vamos a hacer hincapié el día de hoy, en ese tema en específico que son los centros de acopio. En un escenario de riesgo, desafíos y oportunidades donde el protagonista principal es el agricultor, tenemos que entender que como población nosotros estamos teniendo un crecimiento exponencial, que para el 2050 tenemos una proyección de crecimiento de 9,3 billones de bocas para alimentar. En tal sentido, mejorar nuestra rentabilidad como productores, haciendo un control eficiente y eficaz de insectos, a veces enfermedades y plagas en general es prioritario. Asimismo, tenemos que evitar en lo posible tener una mala gestión de recursos o de residuos, perdón, que actualmente se viene desarrollando por falta de conocimiento o falta de interés del sector privado y público de contribuir con el conocimiento a estos agricultores, de instruirlos para que no sigan con estas malas prácticas de gestión de residuos. Asimismo, con esto contribuiremos a mitigar un poco el impacto del cambio climático y así también reducir la escasez de recursos naturales como es el agua, que es muy importante para desarrollar agricultura. Es más, dejando claro que el protagonista principal para todo esto es el agricultor, tenemos que tener en cuenta que él tiene un reto muy grande: elevar su nivel de productividad, calidad, reducir los costos y, lo más importante, proteger la inocuidad de alimentos y preservar el ambiente. En tal sentido, nosotros tenemos que valernos como profesionales de todas estas tecnologías de protección de cultivos y poder compartirlo con los agricultores para que ellos puedan desarrollar una actividad de calidad, una actividad que no atente contra su salud, que no atente contra la calidad del ambiente y tengamos así cultivos que sean inocuos, que respeten los límites máximos residuales y podamos consumir alimentos sanos y que no generen problemas de salud a la larga. Los productores para la protección de cultivos o los productos para la protección de cultivo, perdón, o plaguicidas han llevado al desarrollo de mejores prácticas agronómicas, siempre y cuando éstas sean utilizadas de la mejor manera o sean utilizadas correctamente. Con estas tecnologías de protección de cultivo también se ha logrado aumentar el rendimiento y han mejorado la eficiencia del uso de agua y de los nutrientes. Para la primera década del nuevo milenio, se han desarrollado más de 120 nuevos ingredientes activos que han ayudado a los agricultores a producir más cultivos de forma sostenible. Pero como les repito y reitero, tiene que ser el trabajo articulado entre el sector privado, público, profesionales del rubro agrícola y los agricultores que se dedican a la producción de alimentos para la ciudad. En tal sentido, si nosotros queremos hablar de productos para la protección de cultivos, primero tenemos que saber para qué se utilizan estos productos para la protección de cultivos. Básicamente tenemos que saber qué queremos controlar con estos productos. Y para saber eso, primero tenemos que empezar con definiciones simples, pero no dejan de ser importantes, como es qué es una plaga. Tenemos dos conceptos muy importantes y básicos que deberíamos saber. Según Cisneros 2010, nos menciona que una plaga es cualquier agente biótico capaz de afectar las cosechas en calidad o rendimiento. Por otro lado, el Decreto Supremo 001/2015 del MINAGRI, que es el que regula todo el uso de plaguicidas acá en Perú, nos menciona que la plaga es cualquier especie, raza o biotipo, vegetal o animal, o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. En ese orden de ideas, sabiendo que es una plaga, sabiendo que es lo que nos genera un daño en nuestro cultivo, ahora tenemos que buscar estrategias para hacerle frente a esta plaga y mitigar el daño que nos puede generar, bajar el umbral de daño económico para que no tengamos pérdidas en la producción de nuestras diversas fincas. Y para ello hacemos uso de lo que son los plaguicidas agrícolas. Dentro de los plaguicidas agrícolas tenemos los plaguicidas convencionales o típicos y también tenemos otros plaguicidas que son los plaguicidas atípicos. Pero en el día de hoy vamos a hacer una visión general, más que todo referido a plaguicidas convencionales o plaguicidas típicos. Como plaguicidas, de forma general, el Decreto Supremo nos menciona que es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. De entre los principales plaguicidas que utilizamos en el campo, tenemos los cuatro que ustedes pueden ver en pantallas.
Dentro de estos cuatro, tres son de uso más común o conocidos como productos químicos de uso agrícola, y el plaguicida número 4 es un plaguicida biológico de uso agrícola. Y todos estos se enmarcan dentro de los plaguicidas agrícolas. Según el uso que se le da a estos plaguicidas, podemos diferenciarlos o sectorizarlos, por así decirlo, como insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, acaricidas y otras denominaciones que le podemos dar según su uso. El agricultor es el único usuario final de las tecnologías de protección de cultivos, por lo cual nosotros como profesionales de la rubro agrícola, enfocados en mejorar el rendimiento y productividad de nuestros agricultores, debemos plantear estrategias claras y precisas para que el productor implemente manejos integrados de las diferentes plagas que vienen atacando las fincas, y teniéndolo claro que el último recurso de este manejo integrado es el recurso químico. Tenemos que hacer hincapié que primero tenemos que agotar todas las demás formas de control para finalmente recurrir a nuestro control químico. Y con ello aseguraremos nuestra rentabilidad, aseguraremos no contaminar el ambiente y sobre todo no poner en riesgo la salud de los que estamos involucrados en el campo, en las chacras. Y finalmente tampoco involucraremos dañar la salud del público consumidor de la ciudad. Dentro de este orden de ideas, dentro de lo que es tecnologías de productos para la protección de cultivos, dentro del uso de plaguicidas, dentro de la implementación de manejo integrado de plagas y mucho más, surgen preocupaciones respecto al control químico, ya que el control químico, si no es utilizado de forma asertiva o no es utilizada de forma correcta, corremos riesgos agronómicos por el uso inadecuado. Una dosis superior a la recomendada por el fabricante generan problemas de fitotoxicidad, generan problemas de dejar residuos en el producto final. No respetar los periodos de carencia, no respetar los periodos de reingreso pone en riesgo la salud del agricultor y de toda persona que vaya a visitar estas fincas. Asimismo, también otra preocupación grande es la iniquidad alimentaria, riesgos a la salud pública. Como le mencioné, si no respetamos el periodo de carencia, una aplicación de cualquier químico o de cualquier producto para la protección del cultivo muy cercano a la cosecha genera mucho riesgo al público consumidor. Asimismo, también es un riesgo de la salud pública porque una mala aplicación en malas condiciones donde hay mucha presencia de vientos o que una chacra esté muy cerca a una ciudad también genera riesgos claros para lo que es la salud pública. Entonces tenemos que tener en cuenta muchos factores para hacer un uso correcto y responsable de productos para la protección de cultivos, en lo cual estaría enmarcado el control químico. Los riesgos ambientales, una mala gestión del producto químico como tal o de los envases que ya dejan estos productos, que en teoría ya serían envases vacíos, generan contaminación a las principales fuentes de agua, genera contaminación al suelo y sobre todo atenta contra la biodiversidad, básicamente con nuestras abejas o peces que se encuentran en los ríos. Las abejas son muy sensibles a todos los productos químicos sin excepción. Por eso, cuando vamos a hacer uso de nuestros productos para la protección de cultivos, o valga decir plaguicidas, tenemos que leer, conocer bien la toxicidad que tiene cada uno de los productos, ver la franja toxicológica en la parte inferior de la etiqueta, puede ser rojo, azul, amarillo, ver los pictogramas que se presentan en el mismo para conocer para qué especies o para qué individuos es peligroso, y tener en cuenta todas las recomendaciones que nos presentan. Respetar las dosis recomendadas en la etiqueta. Asimismo, debemos garantizar de utilizar productos de calidad, productos originales, que estén con una fecha de vencimiento todavía que no, vigente, perdón, que esté registrado en el país, que tenga su registro SENASA y que esté registrado para el cultivo. Uno de los grandes errores que hemos encontrado en campo, que ya en base a la experiencia que tenemos en diferentes lugares que nos hemos desarrollado, hemos visto que productores utilizan plaguicidas que no se encuentran registrados en los cultivos. Bueno,
Regresando a las preocupaciones respecto al control químico, una preocupación grande también es que el no tener un uso eficiente o responsable de plaguicidas o de productos para protección de cultivos, tenemos un acceso limitado a los mercados. No sabemos controlar los límites máximos de residuos y hay regulaciones oficiales que no permiten tener aplicaciones irresponsables de productos químicos. Básicamente en cultivos que actualmente vengo desarrollando, como es el cultivo de café y cacao, es mucho más estricto estas regulaciones para lo que es el comercio internacional. En lo que es el cultivo de café, la mayor cantidad o la mayor producción de café de diferentes regiones del país está enfocado a la exportación, para lo cual el mercado internacional nos exige ahora que deberíamos desarrollar cultivos orgánicos. Entonces, en ese panorama, nosotros tenemos que hacer un uso responsable de los plaguicidas. Porque al ser orgánicos también tenemos residuos o tenemos restos o tenemos, por así decirlo, envases vacíos. Los productos que mencioné hace un instante atrás, el plaguicida 4, que era una etiqueta verde, son productos biológicos que se utilizan y están permitidos dentro de la producción orgánica, pero también nos deja envases vacíos, el cual tenemos que darle una gestión responsable y acertada. Y por último, la preocupación más grande es en esta informalidad que impera en nuestros mercados, la calidad del plaguicida. Como agrónomos y quizá muchos productores también, el que les habla antes de ser agrónomo es agricultor, conoce que gran parte del mercado está invadido por plaguicidas de dudosa procedencia. En la actualidad me encuentro en la región Amazonas y a esta región ingresa mucha cantidad de producto alterado, adulterado, que no tiene un origen, por así decirlo, de garantía, que al final como productores hacemos una aplicación respetando lo que dice la etiqueta, pero por ser productos de mala calidad no tenemos resultados eficientes en el campo, por lo cual nosotros como profesionales debemos hacer hincapié en capacitar siempre a los agricultores pequeños, medianos y grandes para saber identificar plaguicidas de calidad y con ello no contribuir con el comercio ilegal, con el contrabando y la adulteración. Enseñarles a los productores cómo identificar productos de calidad, plaguicidas de calidad, con lo cual se puede hacer también una gestión de calidad. Cuando hablamos de control químico tenemos que entender que son tres los involucrados, por así decirlo, de forma general. Los agricultores, quienes son los que usan en el campo los productos, las empresas de rubro agrícola, como lo es los titulares de registro, lo que son los fabricantes y diferentes empresas que están involucradas. Y por último está la entidad reguladora de todo lo que son los productos que se utilizan en la agricultura. En este aspecto me estoy refiriendo a lo que es SENASA. Con todo esto, teniendo un trabajo articulado entre todos estos actores, tendríamos o garantizaríamos una producción de alimentos inocuos. Pero si por ahí, dentro del desarrollo de la actividad, uno de estos actores no participa responsablemente, no participa activamente, no podríamos lograr fácilmente la producción de alimentos inocuos. Un agricultor que no tenga comunicación, que no tenga acceso a la información de los productos que genera la empresa de rubro agrícola, va a tener mucha limitante para poder utilizarlo en campo, todos estos productos de forma responsable. Un agricultor que no tenga comunicación con los trabajadores de SENASA va a tener también mucha limitación de conocimiento y de experiencias que ellos pueden compartir. Les cuento de la experiencia propia de la región. Actualmente SENASA viene desarrollando muchos trabajos de extensión agrícola que es muy importante, en el cual comparten conocimiento de uso responsable de plaguicidas, dosificación correcta, control de plagas. Todas esas cosas, todo ese conocimiento impartido a los agricultores son los que hacen o lo que favorecen a la producción de alimentos de forma inocua. También con ello contribuimos a que el agricultor tenga mejores ingresos por sus áreas cultivadas y con ello también contribuimos a lo que es la mejora de su calidad de vida. Haciendo ya una recapitulación de lo que es un ciclo de plaguicida, pues hablaríamos desde que iniciamos o que inicia la invención, la fabricación, la producción, la formulación de estos productos, luego ya el registro y la regulación,
la evaluación de los requisitos, el control de importación, exportaciones, el control de calidad de estos productos, los ensayos de eficacia, por ejemplo, el envasado, etiquetado, publicidad y almacenamiento, que son puntos muy importantes que deberíamos abordarlo, no dejarlo de lado, porque hay, como ya mencioné anteriormente, en esta región básicamente mucha informalidad, mucho producto adulterado que no cuentan con etiquetas correctas, que encontramos etiquetas que están con fechas de vencimiento o escritas a mano, lo cual no es correcto. Pero si uno desconoce ese tema, estaríamos contribuyendo con eso. Por eso recalco nuevamente que nosotros como personas o profesionales involucrados en el rubro debemos contribuir con la formación integral de los agricultores en estos aspectos quizás simples, pero muy importantes. Luego hablamos de lo que es una distribución a la venta, el transporte, el uso, el monitoreo de la salud del ambiente y la calidad de los alimentos. Y finalmente lo que el día de hoy también nos involucra a hablar y que es el motivo de esta tarde de capacitación es la disposición final. Para que un plaguicida sea utilizado de forma segura, tenemos que prever de forma eficiente que no se contamine el agua, el aire, la biota y el suelo. Si logramos esto, es que recién vamos a hacer un uso seguro de plaguicidas. Pero en la actualidad, el grueso de la producción se ve afectada por un uso irresponsable de plaguicidas, donde no se ve la responsabilidad de los agricultores ni de las tiendas comerciales, ni tampoco del interés que puedan presentar el sector público quizá de contribuir a que se reduzca en lo posible la contaminación de esto que ya mencioné, aire, agua, biota y suelos. Asimismo, para tener un uso seguro de plaguicidas, debemos hacer una buena planificación en el campo. En el campo, si hacemos una buena planificación, estoy seguro que vamos a tener un uso seguro y responsable de plaguicidas. Planificamos bien qué vamos a comprar, para qué vamos a comprar, conociendo la plaga que nos está afectando, evaluando el daño que nos está generando en el campo, es que vamos a hacer un uso eficiente o seguro de plaguicidas. Caso contrario, si solo escuchamos a lo que nos dicen los vecinos, lo que nos dice un vendedor de la tienda comercial, estaríamos haciendo o no estaríamos haciendo un uso seguro de plaguicidas, un uso responsable de plaguicidas. Tenemos que saber nosotros el daño en el que está afectándonos las plagas en nuestro cultivo para recién tomar la medida de aplicar plaguicidas en nuestro campo. Asimismo, deberíamos ser responsables al preparar la mezcla, lo cual siempre recomendamos a nuestros productores el uso de los equipos de protección personal, que son básicos pero necesarios para la preparación de la mezcla. Nuevamente pongo un ejemplo a la región en la que me encuentro. En el cultivo de arroz, o el lugar donde se cultiva, es muy común encontrar personas que tienen en lo absoluto la mínima ropa para preparar o una mezcla de plaguicidas o para fumigar. Les podría decir, simplemente cuentan con un short y se van a aplicar, exponiéndose directamente a los plaguicidas, con ello exponiéndose su salud y no solo su salud, sino también la salud de su familia. Por lo cual tenemos que impartir conocimiento acerca del uso seguro con lo que son los equipos de protección personal que debería ser de forma obligatoria, tal cual lo hace la agroindustria. Las aplicaciones en la agroindustria es obligatorio la utilización de lo que son los equipos de protección personal. Los pequeños agricultores también deberían hacerlo. Debería ser quizá una norma que toda persona que utilice productos para la protección de cultivos debería utilizar lo que son los equipos de protección. La aplicación debería ser de forma obligatoria con el equipo que ya mencionamos. Asimismo, debería ser realizada en horas del día que mejor condiciones presente. Finalmente, tendríamos que hablar de los envases que se generan y saber de la disposición final correcta. Como lo pueden ver en los centros de acopio, está en la parte inferior, en la fotografía interior, centros de acopios temporales, centros de acopios
que como programa por registro activa también se han instalado y otros programas también lo tienen disponible y está para que el productor pueda exponer ahí los envases que genera al utilizarlos en el campo. La gestión de envases vacíos de plaguicidas, como ya lo mencioné, empieza desde lo que es la compra del agroquímico en el establecimiento autorizado por el SENASA. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, que para comprar un plaguicida deberíamos hacerlo en toda tienda comercial que esté autorizada. Sin embargo, en la actualidad, muchas tiendas no cuentan con esta autorización. Sin embargo, siguen vendiendo los productos de forma irresponsable, incluso siguen comercializando productos que ya no deberían comercializarse, productos que ya están prohibidos. Les menciono esto porque personalmente, cuando voy a comprar, encuentro productos que ya hace tiempo atrás, meses atrás, se prohibió la comercialización, formulación e importación y estos siguen en el mercado, siguen en las tiendas comerciales. Ahí un llamado desde esta ventana a las autoridades competentes de hacer seguimiento a todas estas tiendas comerciales y poder eliminar de forma responsable estos productos que ya no deberían estar al alcance del público. Luego, para una gestión de envases vacíos de plaguicidas, tenemos que también hacer el uso de los EPPs y dentro del esquema de buenas prácticas agrícolas y enfocado siempre en un manejo integral de plagas como último recurso que mencioné anteriormente, debería ser el control químico. Asimismo, el triple lavado es de forma obligatoria utilizarlo para pensar en una gestión de envases vacíos de plaguicidas. Después de realizar el triple lavado, después de inhabilitar mecánicamente a los envases vacíos, ya vamos a hacer la entrega de estos envases a los centros de acopio primarios, temporales y principales. Hay que entender la diferencia que existen entre estos centros de acopio. Un envase primario un centro de acopio primario es un centro mucho más pequeño que lo puede tener una tienda comercial. Un centro de acopio temporal es un poco más estructurado, un poco más grande, un mayor volumen para el acopio de los envases vacíos y el principal, pues que estaríamos viéndolo en la imagen, en el punto 5 que son generalmente ya los rellenos sanitarios autorizados o empresas privadas autorizadas para lo que es la disposición final. La gran pregunta que surge cuando hablamos de gestión de envases vacíos de plaguicidas es ¿qué hacer con los envases vacíos de estos productos? Lo que vemos en pantallas es básicamente lo que no debemos hacer, pero es lo más común que encontramos en las fincas. Como agrónomos nos encontramos con esta realidad. El grueso de los agricultores tienen la práctica errónea de dejar sus envases vacíos en las fuentes de agua, otros quemarlos e incluso otro, otro grupo de los agricultores los reutilizan, lo cual la normativa vigente es estricto y es claro. Menciona que en ninguna forma que estamos mostrando está autorizada o está permitida por el Decreto Supremo número 001/2015. Ellos no nos permiten, nos prohíbe tajantemente la quema de los envases vacíos, nos prohíben la disposición de estos envases vacíos cerca de las fuentes de agua y nos prohíbe también lo que es la reutilización de estos envases vacíos. Si bien es cierto, son envases que presentan resistencia, pero es porque almacenan productos que son peligrosos. Sin embargo, como agricultores muchas veces lo vemos como algo resistente y que lo podemos dar otro valor. Acá en Perú hay que ser claros, no se puede reutilizar, no se le puede dar un valor adicional a estos envases vacíos, no se le puede valorizar. Lo que sí es permitido y lo que es la práctica que deberíamos hacer es lo que estoy mostrando. Una inhabilitación mecánica de los envases vacíos y posterior a esto, el traslado a los centros de acopio, a los centros de acopios principales, temporales o primarios. ¿Qué es un centro de acopio? Es una pregunta importante que también
nos lo mencionan diferentes autores que regulan, diferentes entidades que regulan todo el uso de lo que son los plaguicidas. En la, Según el Decreto Supremo número 014/2017 del MINAO, nos menciona que los centros de acopio son instalaciones donde se acumulan, clasifican residuos sólidos valorizables o no valorizables, en condiciones de seguridad ambiental y sanitaria. Por su lado, la resolución directorial número 005/2021 del MINAO nos menciona que los centros de acopio son todos los lugares que pueden recepcionar los envases vacíos de plaguicidas y nos precisa que los centros de acopio primarios pueden ser gestionados por asociaciones de productores, cooperativas y distribuidores, que eso es un punto importante que lo vamos a tocar a continuación. Estos dos conceptos o estos dos reglamentos o lineamientos que nos especifican coinciden o convergen en algo, que para la instalación de un centro de acopio deberíamos garantizar que por lo menos los pisos de estos sean impermeables, tengan un techo que proteja, que no caiga directamente las lluvias a los envases vacíos de plaguicidas, que sea ventilado, que tenga una señalización visible para que toda persona, agricultor, público en general, que pase cerca a un centro de acopio, sepa que está al lado de un centro que contiene plaguicidas o envases de plaguicidas que han sido inhabilitados y triplemente lavados. Debe tener un registro de ingresos y salidas de envases. Asimismo, tiene que tener un acceso restringido. No cualquier persona puede entrar o salir de estos envases, de estos centros de acopio, perdón. Esos son uno de los lineamientos o uno de los requisitos básicos para lo que es un centro de acopio. Si bien es cierto, en Perú no tenemos un, un protocolo, no tenemos un manual, por así decirlo, para la instalación de centros de acopio, pero haciendo una revisión de bibliografía, de normativa, llegamos a esto que les estoy compartiendo, que es algo básico, pero que es de mucha importancia para evitar contaminación a los suelos, incluso también incluso contaminación cruzada, contaminación en las aguas. Todo esto de acá nos sirve. Cuando hablamos de centros de acopio, tenemos que hacer mención a tres principales, a tres claros centros que se pueden diferenciar. Los primeros o los más comunes que se encuentran y son visibles son los centros de acopio primarios. Como ya mencioné anteriormente, son de menor escala, son más pequeños y quizás son un poco más factibles de hacerlo como agricultor, como tienda comercial o como asociación de productores. Lo que se requiere o lo que son estos centros de acopio primarios son básicamente jaulas, casetas, megabolsas o timbos de 200 litros que muchos de nosotros lo conocemos. En este orden de ideas, lo que yo les estoy mostrando en imágenes son dos realidades. Como los mencioné, pueden ser jaulas que puede estar dentro de una tienda comercial de productos para protección de cultivos y también puede ser unas construcciones básicas, pero gestionadas por un grupo de productores. Lo que acabo de mencionar, lo que acabo de mostrar y lo que estoy señalando con el cursor es un centro de acopio primario instalado la, en el distrito de Santa Catalina, la provincia de Luya, región Amazonas, con una asociación, gracias al apoyo también del programa Avanzar Rural, que tuvo en bien apoyar a estos productores conjuntamente con el programa por registro de partida para la instalación. Y acá se puede ver claramente lo que mencioné anteriormente. ¿Ve? Que debe tener un techo, debe tener un rótulo claro y visible para que las personas puedan verlo. Debe tener un ingreso restringido, no todos pueden entrar, salir, tiene que estar asegurado y tiene que tener ventilación, por lo cual está realizado con una malla Rachel, lo cual no obstruye el flujo o ventilación. Y el piso de preferencia tiene que ser impermeable de concreto, que es lo más factible. Si bien es cierto, acá en la región no es muy complicado la instalación de estos centros de acopio. Sí generan un costo razonable en realidad, pero favorecemos a una gestión responsable de envases vacíos. Esto es en cuanto a
centros de acopios primarios. Si pasamos ya a centros de acopios temporales, ya hablaríamos de construcciones mucho más grandes, con mucho más financiamiento, mucho más estructurado. Como pueden ver en la imagen superior, es un centro de acopio temporal instalado en el distrito del Luya, provincia de Luya, región Amazonas. Es un centro de acopio piloto que se instaló años atrás con el programa por registro del Pactiva y ya es una construcción mucho más estructurada, como los mencioné anteriormente, y se puede ver la diferencia entre este centro de acopio temporal y los centros de acopio primarios, que son mucho más pequeños con menor volumen. Asimismo, también como programa Pactiva, se han instalado otros centros de acopios en la región Ica, en la cual también se puede visualizar, ya se utiliza malla metálica, mucho más estructurada y mucho más, este, con mucho más financiamiento, por así decirlo. Y lo que no hay que dejar es de señalar que cumple con todo lo que ya mencionamos anteriormente. El techo, que tiene que contar con techo, tiene que ser ventilado, tiene que tener un piso impermeable, señalización visible. Eso lo podemos ver acá. Acá lo que estoy señalando es el rótulo que tiene los centros de acopio. También se está viendo que no tiene acceso fácil cualquier persona. El techo son grandes y la ventilación acá no está en duda. Algo que estaba quizá dejando de lado, pero es bueno mencionarlos y dejarlos en claro, que todo centro de acopio temporal debe ser instalado lejos de una área urbana. Incluso también los centros de acopios primarios deben ser instalados básicamente en áreas donde no está cerca el tránsito del público en general. A lo que voy. Las tiendas comerciales sí, porque todo el ambiente son de productos químicos, productos para la producción de cultivos. Ahí sí está permitido tener esto. En el caso específico del centro de acopio que estoy señalando con el cursor, se encuentra muy distante de la ciudad o del pueblo en este caso. Según lo que se tiene en la normativa, deberíamos tener una distancia mínima de 50 metros desde el pueblo hasta donde esté el centro de acopio primario. De preferencia, los agricultores lo instalan en sus fincas. Tienen una finca de cultivos perennes o cultivos temporales y lo instalan ahí. Es lo más recomendable, es lo ideal que deberíamos hacer. Y los temporales es mucho más estricto. Estos sí son lejanos del área urbana. Si bien es cierto, los productos que se disponen acá o que se dejan en este centro de acopio son productos que han sido anteriormente lavados, han sido inhabilitados, siempre se generan residuos, se generan vapores que son contaminantes, que no debe estar a la exposición o no debe poner en riesgo a la salud del público que pueda transitar por esos alrededores. Finalmente tenemos ya lo que es los centros de acopio principales. Los centros de acopio principales son ya centros de acopios autorizados, centros o también son empresas privadas que se dedican a la disposición final de residuos peligrosos. Que hablemos, no es por hacer quizá una propaganda, un cherry. Petramas es uno de los rellenos que te pueden disponer finalmente tus envases vacíos. Y hablando de todos estos centros de acopio, es pertinente también mencionar que el programa por registro Pactiva tiene instalados 7 centros de acopio. Por el momento, en la región Amazonas se cuenta con 2 centros de acopio autorizados. Todos los centros de acopio deben ser autorizados por SENASA. No puede a mí ocurrirme instalar un centro de acopio y dejarlo sin la autorización necesaria de la entidad competente, que sería SENASA. Se tiene que hacer las, las gestiones necesarias para que se pueda tener una autorización o conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es SENASA. Hay la otra región donde se ha intervenido como programa por registro activa es la región Ica, donde se cuenta también con un centro de acopio temporales y también centros de acopio primarios. Los centros de acopios en Amazonas, como ya lo mencioné, tenemos dos. Uno que es un centro de acopio temporal en el distrito de Luya, provincia de Luya, departamento de Amazonas. Y el otro es un centro de acopio primario, que es el que está con Maya Rachel, que es uno más básico, por así decirlo. Está en la localidad de Salazar,
en el distrito de Santa Catalina, en la provincia de Luya. Son dos diferentes centros de acopio, son dos realidades que nos ayudan mucho a contribuir con el conocimiento y que esto pueda ser replicable por el productor. Estos son centros de acopios que lo tiene el programa por registro de Pactiva, pero hay agricultores que han replicado estos centros y lo están haciendo en la actualidad. Y es lo que se busca cuando se hace extensión, que todo ese conocimiento compartido sea replicable por el productor. Cuando se tenga eso, es que realmente hemos hecho extensión y hemos tenido resultados como programa que se dedica a lo que es la transferencia de tecnologías o transferencia de conocimiento. En ICA, como les mencioné, también se tienen centros de acopio que están para gestiones más posteriores y se puede atender ya en óptimas condiciones, pero se tiene ahí también intervención y se tiene ahí, con el programa por registro, tiene la instalación de centros de acopios primarios y también temporales. Dentro de estas dos regiones donde yo tuve la oportunidad de trabajar con el programa por registro allá por los años 2020, perdón, en ese tiempo que estábamos elaborando como programa por registro activa, me permitió conocer diferentes realidades, lo cual me permite también hacer un contraste entre lo que es Amazonas e Ica o lo que es ceja de selva o selva con lo que es la costa. Por lo cual yo puedo hablar ahorita por el momento también de lo que son los retos para la que es la instalación de centros de acopio. Retos para lo que es la instalación y dificultades también que presentan esas dos realidades. Básicamente en estas dos regiones que tuvimos la intención en su momento de instalar estos centros de acopio. En Amazonas tenemos un panorama muy fácil o muy aceptable para el productor para poder instalar centros de acopios primarios o temporales. El uso de los productos para la producción de cultivo es común en los cultivos principales que son la papa, que son el maíz y otras hortalizas acá en la región se utiliza bastante lo que son agroquímicos y la parte también de lo que es las provincias de Bagua, Utcubamba en el cultivo de arroz, cacao, café, también el uso de plaguicidas es abundante, por lo cual nos facilita mucho la aceptación también de los productores para la instalación de estos módulos o estos centros de acopio. Un panorama diferente lo encontramos en ICA, donde el productor tiene diferente forma de aceptación del conocimiento y diferente forma también de ver lo que es la valorización o lo que es la disposición final de estos envases vacíos. Cuando hacemos eh, las, las instalaciones de estos centros de acopio, se ve que, por ejemplo, en ICA se corre un riesgo más que no se corre en Amazonas, porque son diferentes realidades. En ICA se hace un centro de acopio primario que les mencioné, que es con materiales mucho más básicos, mucho más económicos, como la malla Rachel, como son los bambús, como son unas maderas, lo que se puede utilizar, lo que puede tener el productor. Pero el riesgo que se corre, por ejemplo, en el departamento de Ica, la región Ica, que ya nos tocó pasar en su momento, es de que ahí se puede tener el hurto, el robo de estos envases vacíos por parte de los recicladores, quienes irresponsablemente lo venden, estos envases para que puedan tener ingresos. A diferencia que en Amazonas no se corre ese riesgo. Acá en Amazonas la población no tiene esa costumbre o esa visión quizá de venderlo, lo cual no es correcto, no está permitido venderlo a los recicladores, estos envases vacíos, porque no es con lo correcto. En cambio, en la otra región, Ica, sí se ha sufrido esto. Es una de las dificultades más importantes que se tiene. La otra dificultad, como les menciono, es que en Ica tenemos más que todo el enfoque de la producción a gran escala y tenemos también la intervención de programas post registro, programas que se dedican a esto en mayor cantidad. Sin embargo, la aceptación es la misma, tanto para Alpativa como otros programas. No se tiene mucho, el cual es un reto para nosotros como profesionales y como programa, o también como cualquier profesional involucrado en el rubro de identificar la forma de llegar a convencer a estos productores de la implementación de los centros de acopio, de la importancia que tienen estos centros de acopio, porque al final es contribuir con su salud, contribuir con el medio ambiente, contribuir a la mitigación de lo que es el cambio climático, el calentamiento global, y con ello también desarrollar una agricultura sostenible.
Eso básicamente lo que quería compartir con respecto a estas dos regiones que tuvimos la oportunidad de trabajar en el tema de centro de acopio y lo que es la instalación de los talleres, de lo que es gestión de envases vacíos de productos para la producción de cultivos. Cuando hacemos la instalación de centros de acopio, también tenemos que entender que hay requisitos básicos que debemos implementar para que se pueda disponer los envases vacíos en estos centros de acopio. Lo cual, lo principal es realizar un correcto triple lavado. Deberíamos respetar todo lo que nos indica para hacer un correcto lavado de nuestros envases vacíos. Todo producto debe ser realizado el triple lavado y todo el caldo que se tiene debería ser puesto nuevamente en las bombas fumigadoras o en los tanques donde se prepara y posteriormente utilizado en la chacra, en la finca que estamos aplicando. Asimismo, deberíamos garantizar que todo producto o envase vacío que entre a nuestro centro de acopio no debe contener residuos de plaguicidas. Asimismo, todo producto que ingrese debe estar destapado, no debe tener lo que es las tapas. Asimismo, deberíamos garantizar que todos los envases vacíos deben estar inhabilitados, perforados o agujereados, como queramos mencionarlo o nombrarlo, mecánicamente. No deberíamos ingresar a los centros de acopio envases que se encuentren completamente enteros. Todos deben ser inhabilitados. Y por último, debe contar con la aprobación del responsable del centro de acopio. La aprobación visual, haciendo una evaluación visual, el responsable del centro de acopio, este, que por normativa deberíamos tener un encargado, quien lleve el registro del ingreso y salida de los envases vacíos. Él debe ser responsable también de evaluar si es que el envase que usted va a disponer en este centro de acopio cumple o no cumple los requisitos mínimos para que pueda ser acopiado en ese centro. Caso contrario, de no cumplirse, se tiene que volver a realizar todos estos procesos en el lugar donde fue utilizado el producto. Los envases triplemente lavados reducen el riesgo de contaminación ambiental, contribuyen a proteger la salud humana y de los animales. Eso es importantísimo, que los animales también tienen que ser cuidados por todos nosotros que nos dedicamos a lo que es agricultura. Finalmente, hablando ya un poco de normativa, tenemos autoridades que regulan todo el uso de lo que son productos para la producción de cultivos y también regulan lo que es la instalación de centros de acopio para lo que son envases vacíos de los PUAS, PQAS o PBUAS, como queramos llamarlos. Si hablamos PUAS, hablaríamos de plaguicidas de uso agrícola, PQAS, plaguicidas químicos de uso agrícola y PBUAS, hablaríamos de plaguicidas biológicos de uso agrícola. Básicamente, el principal regulador es SENASA, quienes son los que autorizan la instalación de los centros de acopios de envases vacíos y asimismo también son los que autorizan el traslado de estos envases hasta una disposición final, desde los centros de acopio primario al centro de acopio temporal y del centro de acopio temporal al centro de acopio final o a la disposición final. DIGESA, por su parte, también hace lo mismo, quien regula el uso correcto de los productos de uso agrícola. La Dirección General de Epidemiología, que anualmente nos emite información de intoxicaciones generadas por diversos productos en los diferentes distritos y regiones del país. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI, todos ellos son entidades o son direcciones que ayudan a regular todo lo que es la gestión de los envases vacíos y con ello es el que nosotros nos valemos para poder compartir el día de hoy ese conocimiento de cómo se instala los centros de acopio, ya que hasta la fecha no se encuentra un manual explícito que nos diga que debemos seguir tales lineamientos específicos para lo que es la instalación de centros de acopio. A cualquiera
persona que esté involucrada en el rubro agrícola y esté interesada en estos temas, les invito a leer este decreto supremo. Es el decreto que, es el reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola. Tiene mucho conocimiento acerca de lo que son el uso de los productos, la disposición final, la clasificación de plaguicidas y así mucho más temas de gran importancia para todos las personas que nos involucramos en lo que es agricultura. Luego están los decretos legislativos, la ley de cuidar los alimentos, que es básico, comer o ingerir alimentos inocuos, decreto supremo sobre el reglamento de inocuidad agroalimentaria también, y la ley general de sanidad agraria, que son los que nos comparten información valiosa para hablar o tener conocimiento del uso responsable de productos para la producción de cultivos y de su gestión de los envases que generan estos productos. Entre las conclusiones principales tenemos que un centro de acopio de envases vacíos de plaguicidas es una instalación autorizada y acondicionada técnicamente para el almacenamiento temporal, seguro, controlado de los envases que han contenido plaguicidas químicos de uso agrícola. Los productos químicos de uso agrícola que se ha utilizado para la protección de los cultivos. La implementación de centros de acopio de envases vacíos de plaguicidas constituye una medida esencial de gestión ambiental, ya que permite el manejo seguro de plaguicidas o manejo seguro de residuos peligrosos, minimiza la contaminación del suelo y del agua, que es un recurso que a la fecha nos preocupa bastante. El éxito de los centros de acopio depende de la articulación entre productores, distribuidores, autoridades y operadores autorizados, el fortalecimiento de la responsabilidad compartida entre los agricultores y los profesionales de rubro y también de las entidades públicas y privadas para fomentar prácticas sostenibles. Asimismo, cumplir la normativa evita impactos ambientales negativos, para lo cual hacemos una reflexión que lo más importante es capacitar a productores y fomentar alianzas estratégicas para la gestión responsable de todos los envases generados en la agricultura. Para culminar, unas cuantas recomendaciones para todo nuestro público asistente, que todos los plaguicidas creados son tóxicos. Todos han sido creados para ser tóxicos, por lo cual tenemos que tener sumo cuidado al utilizarlos, al manipularlos. Los plaguicidas dañan la salud del hombre, los animales y el medio ambiente, por lo cual tenemos que nuevamente hacer un uso responsable, utilizarlos con nuestro debido equipo de protección personal para evitar que estos plaguicidas nos dañen, tanto a nuestra salud, a lo de los animales y también del ambiente. Saber aplicar la dosis correcta en el momento correcto y cuando lo es necesario, cuando el campo tiene el daño que permite aplicarlo, por lo cual es importante un monitoreo en campo. Una gestión apropiada en el ciclo de plaguicida es la principal manera de limitar su exposición y reducir sus riesgos. Esto es importante conocerlo, el ciclo de plaguicida, como les mencioné en su momento. Una planificación en el cultivo es lo más importante para poder utilizar correctamente, oportunamente, un producto para protección de cultivos. Todas las partes involucradas tienen responsabilidades comunes y diferenciadas en la gestión de plaguicidas. Esta tarea no es solo de SENASA, no es solo de los profesionales de la rubro agrícola, no es solo de las tiendas comerciales. Esto es una responsabilidad compartida entre todos los entes involucrados, agricultores, empresas de rubro agrícola y las entidades reguladoras del uso de estos productos, como lo es SENASA. Y por último, todos somos responsables de la seguridad y del uso adecuado de los plaguicidas. Eso hay que tenerlo claro y siempre presente, que nosotros, cada uno de las personas que utilizamos los productos para la protección de cultivos, somos responsables de la seguridad y de su uso adecuado y responsable. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya servido en algo lo que hemos compartido. Básicamente me traté de centrar en lo que es la experiencia adquirida en la instalación de tus módulos, como les menciono y les reitero nuevamente, no existe un manual en Perú actualmente que te diga, haz esto, haz lo otro, haz lo siguiente y vas a tener un módulo instalado o un centro de acopio instalado. Todo lo que se ha hecho es en base a la experiencia, en base a la recopilación de toda la información, las diferentes
normativas, reglamentos que se tiene los programas por registro Pactiva. Y como profesionales involucrados en el rubro, en donde se ve el uso bastante de lo que son plaguicidas, tenemos que tener conciencia de que debemos aprender a instalar correctamente estos centros de acopio y gestionar adecuadamente los envases vacíos. Por mi parte, una vez más, hago llegar mi agradecimiento al programa por registro Pactiva, a la empresa Cerabro por darme la oportunidad de compartir este espacio de conocimiento y estoy abierto si es que hay preguntas. Jan, Silvana, estamos acá para poder absolverlas. Muchísimas gracias. Ok, ingeniero. Muchas gracias por su charla, bastante completa, bastante interesante y muy necesaria en estos tiempos. Bien, invitamos entonces a toda nuestra comunidad que nos está viendo por Facebook que puedan dejar sus preguntas, sus comentarios en los comentarios del chat. Un momento, por favor. Ya. Entonces, adelante con la primera pregunta, por favor. Un momento, ingeniero. Ahora le paso la pregunta. Ok. Bien, la primera pregunta dice, ¿qué pasa si en mi zona no hay un centro de acopio? ¿Dónde puedo dejar entonces los envases vacíos? Eso es muy interesante, es una pregunta que todo productor siempre nos hace cuando vamos a campo a compartir conocimiento del uso responsable de plaguicidas. ¿Qué hacer? En mi sector, en mi localidad, en mi provincia, no existe centros de acopio autorizado por SENASA. Si no existe, como productores individuales, nosotros podemos instalar, seguir la gestión necesaria con la autoridad competente que es SENASA y poder empezar lo que es la instalación responsable de los centros de acopios, ya sean primarios temporales, que son adecuados para lo que es la disposición de los envases vacíos. La práctica muy común que se ve en campo es la quema de los envases vacíos o el desecho que se lo hace llegar a las fuentes de agua, lo cual no es correcto. Por lo cual tenemos que gestionar nosotros, como ya repito, con SENASA para lo que es la instalación de un centro de acopio. Un centro de acopio primario, como les mostré en imágenes, el que era con malla Rachel, con calaminas, no está costando por encima de los 1.500 soles, está mucho menos. Entonces, creo que no te generaría mucho gasto, pero sí te generaría mucho beneficio. Beneficio a tu salud, beneficio al ambiente en el que estás tú trabajando y con ello también estaríamos contribuyendo a producir alimentos sanos, que nuestros animales no se intoxiquen y sobre todo también contribuir con la conservación de nuestra biodiversidad, porque muchos animales, básicamente en el lugar donde me encuentro yo, que es Amazonas, hay mucha biodiversidad que si dejamos expuestos nuestros envases vacíos sin realizar triple lavado, lo desechamos irresponsablemente a las fuentes de aguas, estamos atentando contra la salud de los insectos, atentando contra lo que es también las abejas, uno de los principales polinizadores de las plantas. Eso por mi parte, lo que yo recomendaría es de que haga sus gestiones con la autoridad competente SENASA para que puedan hacer la instalación de los centros de acopio. Ok, ingeniero. Ujú. Sí, le invitamos a prender su cámara, por favor, para que puedan ver Sí, los disculpen, sí, oyentes. sí, muchísimas gracias por la aclaración. Ya Bien. lo aprendí. Muchas gracias por su respuesta. Justamente eso es lo que se busca, ¿no? Minimizar el impacto en el ambiente y la biodiversidad justamente que sea menos afectada. Bien, gracias por su respuesta. Ahora le alcanzo la siguiente pregunta, la cual es, ¿cuál es la forma más segura de guardar los envases vacíos antes de llevarlos al acopio? Esa también es una pregunta muy importante, la verdad. Muchos productores dicen ya, lo utilizo el envase vacío, bueno, lo utilizo el producto, hago el triple lavado, lo pongo en un saco, en una bolsa, lo llevo a mi casa, días posteriores lo llevo a un centro de acopio, lo cual no es lo correcto. Lo correcto es, utilizo en campo el producto, termino el producto, realizo el triple lavado correctamente, inhabilito mecánicamente el envase y posterior a eso debo ya programar mi traslado directo hasta el centro de acopio más cercano que tenga
en mi localidad, en mi comunidad o en mi provincia. O, a su defecto, lo podrían tener en un almacén dentro de sus fincas, más no en su hogar, dentro de las fincas, hasta tener un volumen considerable y luego realizar el traslado a los centros de acopio. Más no debería pasar lo que yo he visto en campo, guardar esos centros, esos envases vacíos dentro del hogar, dentro de las salas, ahí almacenarlo. Posterior a eso, cuando ya se tiene un volumen considerable, llevarlo a lo que es el centro de acopio. Eso no se debe hacer. Lo que se debe hacer, como les mencioné, es desde la chacra al centro de acopio, más no debe pasar por el hogar. Espero que haya aclarado su pregunta. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bien, tenemos otra pregunta de Facebook. Bien, dice, ¿puedo llevar los envases sin el triple lavado? Si tengo producto caduco, ¿también llevo a los centros de acopio? ¿Los establecimientos comerciales deben tener centros de acopio primario? Es una pregunta triple. Ya, bueno, muy enriquecedora esa pregunta para poder complementar un poco de la charla. Ujú. Pero en primera pregunta nos menciona, ¿puedo llevar esos envases sin el triple lavado? Eso, como ya les mencioné, es un requisito primordial para que un centro de acopio recepcione tu envase vacío. Si tu envase no está triplemente lavado, el responsable del centro de acopio no lo va a recepcionar. ¿Por qué? Si tú no realizas el triple lavado, se tiene todavía presencia de producto dentro del envase, lo cual atenta contra la seguridad del responsable del lugar, va a ser exposición a derramamiento por los pisos y a veces puede llegar a filtrarse al suelo, contaminando los suelos. Asimismo, estaría poniendo en riesgo también de quizá de un posible animal que se pueda acercar a los centros de acopio. Entonces, el requisito básico que cualquiera de ustedes que pueda revisar la normativa lo va a encontrar es que todo envase que se va a disponer en los centros de acopio deben ser triplemente lavados e inhabilitados y retirados las tapas. La segunda pregunta fue ¿qué hacer con con los productos caducos, cierto? Eso con respecto a los productos caducos también tiene una normativa, tiene un reglamento. El Decreto Supremo 001/2015 del Vinagre nos especifica también que todo programa por registro o titular de registro en este caso debe tener un plan de trabajo de disposición final de envases vacíos, de productos vencidos y caducados, lo cual también se tiene que gestionar con la entidad competente SENASA para lo que es la disposición final. Un producto para la producción de cultivo que se encuentre vencido ya no debe ser utilizado en campo. La idea errónea que tenemos o que muchos productores tienen y me lo han hecho llegar en su oportunidad es de que si es un químico y ha sido creado para generar daño, por así decirlo, disculpen la crudeza de mis palabras, para matar a los insectos o plagas, ¿qué tiene que se ve que haya estado o que ya esté vencido? Al contrario, va a causar más daño, dicen, lo cual no es correcto. La eficiencia se pierde, ya no es igual utilizar un producto que se encuentra dentro de las fechas autorizadas a utilizar un producto que se encuentre vencido. Hay que cambiar, sacarnos esa idea de la cabeza de que porque es producto químico que ha sido creado para causar daño, va a seguir funcionando, va a seguir teniendo la misma eficiencia después de que vaya a vencer. Eso no. Tenemos que gestionar que todos los envases, perdón, todos los productos vencidos también vaya a una disposición final. Pero todo debe ser coordinado con la autoridad competente SENASA. No lo podemos hacer de forma individual, de forma irresponsable, porque el traslado de estos envases vacíos o también de estos productos caducados y vencidos no puede ser trasladado de forma irresponsable. Tenemos que tener conocimiento o dejar en conocimiento de SENASA para que yo lo pueda llevar estos envases vacíos a largas distancias. Uno de los errores grandes que yo he visto también es de que hay productores que dentro de un auto, dentro de una camioneta, ponen los envases vacíos, triplemente lavados, claro, y los llevan a los centros de acopio, lo cual tampoco es lo correcto. Lo correcto es siempre tener un vehículo adecuado para el traslado de estos envases vacíos. No lo podemos llevar conjuntamente con personas o dentro de un ambiente cerrado que serían las cabinas de los autos o camionetas. Entonces, en ese orden de ideas, deberíamos gestionar siempre con la autoridad competente para la disposición tanto de envases como también de productos vencidos y caducados. Por último, mencionan, ¿los establecimientos comerciales deben tener centros de acopio primarios? Deberían.
pero lamentablemente los centros o establecimientos comerciales en su mayoría no cumplen a cabalidad lo que exige la normativa. También la normativa exige para tener el permiso de comercializador que deberíamos contar con un ingeniero agrónomo que prescriba ciertos productos, como básicamente hablaríamos de los etiqueta roja, por ejemplo, debe salir con la prescripción de un ingeniero agrónomo. Lamentablemente, en la informalidad que vivimos, en la informalidad que impera en nuestra región y en nuestro país en general, pocas tiendas comerciales cuentan con un profesional que prescriba productos de etiqueta roja. Asimismo, son pocos los que cuentan también con un módulo o con un centro de acopio primario. Como ustedes pudieron ver, un centro de acopio primario es bien básico, puede ser un timbo, puede ser, como algunos lo dicen, un basurero grande, podría ser, pero debería contar por lo menos. Debería haber campañas por las tiendas comerciales para concientizar a los usuarios que dispongan ahí sus envases vacíos. Es una responsabilidad que debe caer básicamente en los dueños, gerentes de las tiendas comerciales, establecimientos comerciales y también de la autoridad competente SENASA de dar mayor seguimiento, supervisión a que esta normativa se cumpla por cada uno de estos establecimientos. Con eso creo que ya cumpliríamos con sus tres respuestas a las tres preguntas. Si es que hay alguna pregunta más, sería bueno que me lo compartas, por favor, Jan. Sí, ingeniero, muchas gracias por su respuesta, de hecho, bastante completa para los tres puntos. Tenemos una pregunta más también. Bueno, de hecho tenemos dos, pero la primera que le voy a pasar es, ¿cuánto tiempo duran los efectos de un insecticida? En respecto a eso es muy ambigua la pregunta para empezar. Nos mencionan los tiempos que dura un efecto de un insecticida. ¿Dura en el campo, dura en el cuerpo, en la estructura de la plaga o dura en el cuerpo del que va a fumigar? Es muy ambiguo, pero vamos a responderlo a lo que más o menos puede entender. A lo que pienso yo que se puede referir es al tiempo que dura en el campo, ¿no? Donde estamos aplicando. Eso va a diferir mucho del producto que utilicemos. Va a depender mucho del ingrediente activo que vamos a utilizar. Si nosotros somos minuciosos en el producto que utilicemos, ahí en la etiqueta está la información clara. Periodo de carencia, periodo de reingreso y ahí está explícitamente qué cosas se debe ver o cuánto tiempo debemos esperar para volver a ingresar, cuánto tiempo demora en el cultivo. Eso, como les menciono nuevamente, difiere de ingrediente activo a ingrediente activo. No es lo mismo para todos, no está estandarizado. Un triazol es muy diferente a otro producto, cada uno tiene una cierta duración. Una cipermetrina va a ser diferente a otros productos, entonces tenemos que entender que cada uno tiene un determinado tiempo. Espero que por ahí haya ido su pregunta al amigo que lo mencionó. Sí, ingeniero, muchas gracias. Tal como menciona, depende mucho del producto, de las condiciones ambientales y otros factores, ¿no? Bien, una pregunta más. ¿Qué hacer con los residuos del triple lavado? ¿Es necesario tener un lugar específico? Muchísimas gracias por esta pregunta. Es algo que me disculpan, pido la disculpa del caso por no mencionar en su momento. Todo residuo generado en el triple lavado debe ser aplicado a la finca donde estabas utilizando o estabas aplicando inicialmente. Válgase decir, si ya estoy aplicando mi finca de café, por ejemplo, estoy aplicando y ya se me acaba el envase y sé que debo hacer triple lavado, hago el triple lavado y ese caldo que está generando ahí, debo ponerlo a mi bomba de fumigar, a mi tanque donde estoy preparando el caldo de plaguicida y volver a aplicarlo. Caso contrario, es que no lo ya apliqué todo el campo y ya no podría volver a aplicar para no generar una toxicidad, debo establecer un centro o una zona buffer en la cual yo voy a poner todos estos caldos productos del triple lavado. Eso es importante, establecer zonas buffer dentro de nuestras fincas donde tenemos los cultivos, donde vamos a aplicar nuestros productos para la producción de cultivo. Nuevamente les invito a todos que estén interesados en revisar el decreto supremo. Este decreto menciona todo las recomendaciones, conceptos básicos acerca de lo que son el uso de plaguicidas. Ahí también podrán apreciar lo que son las zonas buffer más a detalle, quizá
pero ya de forma general lo que le estoy mencionando son lugares destinados netamente para recepcionar estos caldos procedentes de lo que es los triple lavados, o también cuando uno aplica dentro de la finca, siempre le queda un excedente. Ese excedente muchas veces ya no se puede volver a aplicar a las plantas que han sido aplicadas. Entonces ahí es importante las zonas buffer. Eso sería con la pregunta que me hiciste, amigo Jan. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Bien, esas han sido todas las preguntas. Entonces, agradecerle por su tiempo, por charla, pero vamos a pasar a lo que es el sorteo de nuestro equipo de protección personal, ¿no? La pregunta Drucker. Un momento, por favor, para compartir. Claro que sí, es importante estos sorteos que siempre ha venido haciendo la Alpactiva, que de mucha ayuda es para los productores. Así es, esperemos que nuestros oyentes hayan estado atentos. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla. Silvana, por favor, me indicas cuando se vea mi diapositiva. Un momento. Ya se ve, ¿verdad? Así es. Bien, entonces pasamos con la pregunta Drucker del día de hoy. Pero primero vamos a hablar de nuestro auspiciador, la empresa importadora Drucker. Es una empresa importadora y comercializadora de equipos de protección personal que tiene más de 10 años de experiencia en el mercado atendiendo ya a las agroindustrias. Tenemos su imagen de contactos en la pantalla y la pregunta Drucker es la siguiente. ¿Qué diferencia técnica existe entre un centro de acopio primario y un centro de acopio principal? Tienen ahí las alternativas en la pantalla y pueden responder en nuestro chat de Facebook, ¿no? Alternativa A. Así es, El, a todos nuestros participantes, gracias Jan, a todos nuestros participantes que se encuentran en nuestra plataforma de Facebook, comentarles nuevamente que este sorteo es para todos aquellos que nos acompañan desde el Perú. Le vamos a estar haciendo llegar un equipo de protección personal tipo mochilero de la marca Drucker, aquella persona que conteste rápidamente y de manera correcta la respuesta a la pregunta ¿qué diferencia existe entre un centro de acopio primario y un centro de acopio principal? Opción A, opción B, opción C o opción D. Estuvimos bien, conversando, Cristian, sobre estos centros de acopio principal y estos centros de acopio primarios. Este, Y vimos algunas diferencias también. Estuvimos conversando sobre esto en la capacitación, estuviste detallando estas, las principales características. No sé Claro que sí. si puedas darle alguna pista así chiquitita para que las personas puedan Sí. optar a la capacidad. Bueno, aquí tengo varios comentarios. Te voy a dar la respuesta, Cristian, para que tú nos digas si es correcto. Aquí A tengo ver. al señor Roger Huacal Cortés, que nos dice que es la opción número A, la opción A, perdón. Y él dice que es el primero realiza el almacenamiento temporal y es pequeño y el principal consolida y gestiona el envío final a planta de tratamientos o disposición final autorizado. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, lo mencionamos durante la capacitación. La principal diferencia es el tamaño, el volumen que puede recepcionar este centro de acopio. Los materiales con los que se elaboran también es la principal diferencia. El centro de acopio primario, perdón, es un centro de acopio que lo puede tener una tienda comercial de agroquímicos, lo que lo puede tener también un productor individual dentro de su finca, lo que lo puede tener una asociación con un volumen pequeño, con materiales como mencioné o los mostré también en imágenes, con malla rachel, puede ser con bambú, puede ser madera, puede ser malla arpillera, con materiales más básicos y que esté al alcance del productor. Un centro de acopio principal, ya básicamente hablamos de rellenos sanitarios autorizados, una planta ya de tratamiento, plantas mucho más grandes, ¿no? Hay empresas privadas que se dedican a esto. Y aprovecho esta oportunidad para también especificar lo que son las características de un centro de acopio temporal, que también está dentro de la clasificación, que también es uno intermedio. Dentro del acopio primario y centro de acopio principal está el centro de acopio temporal, que es el intermedio, que tiene un tamaño mucho más considerable, un volumen de capacidad mucho más considerable, y los materiales con los que han sido elaborados también son mucho más estructurados. Hablamos ya de
de estructuras metálicas de mayor tamaño, mallas metálicas con mucho más seguridad, con pisos de concreto total, a toda el área, con mayor seguridad. Eso ya estaríamos hablando de los centros de acopios temporales. Y también es En- pertinente la oportunidad para aclarar que del centro de acopio primario el orden regular es pasar a un centro de acopio temporal, todos los envases vacíos acopiados, y del centro de acopio temporal ya disponerlo a su centro de acopio principal en el cual ya se le va a dar su disposición final correctamente. Así es, Silvana. Entonces, Cristian, eso quiere decir que el Es señor Roger correcto. Guacal Cortés usted se ha llevado nuestro Exactamente. equipo de protección personal tipo mochilero de la marca Dove. Muchas felicitaciones, Ex- señor Jorge. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro inbox para poder coordinar lo que sería la entrega de este fabuloso premio. Muchísimas gracias a todos también por participar. Y bueno, espero que esta capacitación haya sido de gran eh, nos ha ayudado y nos ha brindado muchísimo conocimiento a todos. Esta capacitación ha sido de mucho gusto. Cristian, no sé si tienes algunas palabras finales para todos. Sí, unas palabras finales, pero antes de eso quisiera hacer un comentario acerca de un mensaje que está en Facebook, ¿no? Que quizá no le respondimos en su momento y justo acabo de mencionar, de verlo, ¿no? Un, un participante nos menciona, las tiendas de agroquímicos entiende él que debe enviar los envases y menciona también a qué convenio o requisitos debe cumplir. Para hacer un poco de complemento la charla, los convenios que se estipulan básicamente son entre lo que es las tiendas comerciales con los programas por registro y con lo que es SENASA. Las tiendas comerciales tienen que tener ese convenio vigente, como por ejemplo, vamos a ser claros utilizándole a Alpactiva como programa por registro. Si yo tengo una tienda comercial, yo puedo firmar un convenio con Alpactiva para que desde mi centro de acopio primario que está en mi tienda, lo pueda pasar o lo pueda enviar, trasladar al centro de acopio temporal que tiene Alpactiva y ellos, como Alpactiva, programa por registro, ya puedan gestionar el traslado a un centro de acopio principal o disposición final de estos envases. A esos convenios me refería, amigo Barrientos Ramos Isaías. Es lo que debemos hacer. Las tiendas comerciales en convenio con programas por registro como Alpactiva y hay muchos más programas también, pero Alpactiva es uno de los principales programas que se ha dedicado a capacitar, a trabajar de la mano con el amigo agricultor o el pequeño amigo agricultor, el que menos acceso a información ha tenido, entonces es un buen aliado para poder desarrollar todos estos trabajos de disposición final. Todos los envases que tengas como tienda comercial como centro de acopio primario debe ser trasladado a un centro de acopio temporal y posterior a eso a su disposición final. Con eso creo que ya respondí a ese último comentario que por su momento no lo leímos. Y finalmente quisiera agradecerte, Silvana, por la invitación, agradecer a todo el equipo técnico del programa por registro Alpactiva y todo Seragro. Para mí es muy gratificante ver que el programa que estuve en sus inicios, que le dimos un lindo horizonte. El programa sigue enfocado en los mismos lineamientos, enfocados en capacitar a nuestros pequeños agricultores, no dejarlos de lado a los que menos acceso a información tienen. Y es gratificante, la verdad. Para lo que deseen, siempre voy a estar ahí para poder apoyarlos desde donde me encuentren. A todos los amigos agricultores les invoco a participar de las charlas que da Alpactiva, son muy importantes, tiene mucha importancia para las actividades que desarrollamos en campo y también que participen de sorteos, que los equipos de protección son muy buenos para nuestros agricultores en campo. Muchísimas gracias, Silvana, y la verdad estamos para cualquier otra oportunidad poder compartir nuevamente conocimiento con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Estamos muy contentos de contar de nuevo contigo en esta capacitación desde la otra pantalla, pero de aquí también juntos para poder seguir sembrando conciencia en Alpactiva. Eh,
Es. Nada más agradecerte por tu excelente ponencia, agradecerle también a todos los que nos han estado acompañando desde el inicio de esta capacitación. Y bueno, ya no sé si tienes también algunas palabras finales para ya despedirnos de nuestro público. Nada más que agradecer a toda la audiencia por su interés. Estos temas son de suma importancia para el cuidado ambiental, para el manejo correcto de los plaguicidas y también al ingeniero, ¿no? Por prestar sus conocimientos, su disposición para capacitar a toda nuestra población, nuestros agricultores y todos los que nos relacionamos con el mundo de los plaguicidas. Gracias a todos. Gracias. Hasta otra Gracias a oportunidad. todos. Será hasta la próxima. Por favor, síganos también en YouTube. Ahora tenemos página de YouTube donde podrán ver todos los videos y capacitaciones que que se realizan en vivo por Facebook. También las vamos a tener en YouTube. Síganos como Alpativa y no se pierdan. Suscríbanse. Hasta luego. Hasta la próxima. Y juntos sembremos conciencia. Así es. Hasta luego.